Ya les dieron la bienvenida que vienen por primera vez, las que ya somos de casa, bienvenidas todas. Deseamos que, pues sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Que el Señor nos hable, no nosotras, el Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te queremos dar muchas gracias y bendecir por este tiempo que tú nos permites, Padre. Que sea un tiempo de provecho para nuestra vida, en donde podamos disfrutar de tu presencia y de tu palabra. Señor, háblanos y confróntanos y ayúdanos y llévanos al arrepentimiento si es necesario, bendito Dios. Por medio de tu palabra todo sea en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, pues les decía, ¿cuántas disfrutaron el desayunito? Digo, porque es reunión de cafecito, pero mire, tenemos un grupo de hermanas que, pues ellas dicen, no, hay que desayunar. Y bueno, pues siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los placeres de la vida, ¿sí o no? Comer, ¿verdad? Es un placer, es un buen placer, ¿verdad? Pues vamos a aprender, continuando con nuestra serie, creciendo en el conocimiento, porque cada vez que nosotros venimos, nos reunimos, vamos creciendo en conocimiento. Y bueno, también todo tiene su tiempo. Vamos a seguir estudiando el libro de Eclesiastés. La clase pasada veíamos cómo el predicador habló de las experiencias que tuvo en la vida. Veíamos que Salomón se entregó de todo corazón a investigar minuciosamente todas las actividades de este mundo. Bajo el sol, ¿se acuerdan? Todo lo que hay debajo del sol. Para saber el significado de la vida, porque él quería encontrarle significado a la vida, ¿verdad? Ciertamente él no comprendía todo, pero con la sabiduría que Dios le dio se dedicó a buscar más conocimiento y aprendizaje de todo lo que ocurría en el mundo, porque se acuerdan que dices que él razonó en los animales, razonó en todas las cosas. Quería investigar, quería conocer, quería saber. Él quería entender la vida, quería saber tanto como se pudiera saber, solo que lo hizo en su sabiduría humana. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que no utilizó la sabiduría divina, sino que todo lo hizo en base a la sabiduría humana. A través de experimentar en las cosas de la vida, se cree que Salomón terminó vacío. Fue otra cosa que vimos, ¿verdad? Que Salomón terminó vacío porque él describe la infelicidad y lo inútil de sus propios esfuerzos para comprender la vida. El detalle es que en su afán por experimentar la vida de manera humana, se encontró con muchas dificultades, porque veíamos que Salomón descubrió y se dio cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se acuerdan? Les explicaba que esta frase, aflicción de espíritu, también se traduce como correr tras el viento. ¿Cuántas se acuerdan de esa ilusión que veíamos? Correr tras el viento, donde el autor de Eclesiastés utiliza esta frase como una ilusión. Porque con todos los esfuerzos humanos que nosotras hagamos, hermanas, para agarrar el viento, ¿qué va a pasar? No vamos a poder, ¿verdad que no? Porque la realidad es que correr tras el viento son ¿qué? Intentos inútiles. ¿No es así? ¿Verdad? ¿Quién puede sostener el viento en sus manos? ¿Se acuerdan que les decía? A ver, agarra el viento. Agárrate, agarra aquí. ¿Cuánto tienes? No, es inútil, no lo podemos sostener entre nuestras manos. Nadie lo puede hacer. En nuestra propia sabiduría no importa cuánto aprenda o vea. Esto es una analogía, ¿verdad? Porque nuestra propia sabiduría no importa cuánto aprenda o vea, es como eso mismo con lo que se termina. Como el viento en las manos, ¿con qué? Sin nada o con nada, ¿verdad? Nosotras podemos correr, querer, hacer, ir, venir. Y es un intento, un afán de querer hacer y tantas cosas. Pero la realidad es que nos damos cuenta que a veces terminamos peor que al principio, sin nada, porque en nuestras fuerzas no se puede, ¿verdad?
Veíamos que esta es una ilustración que utiliza Salomón para enseñar que así como es posible correr al viento para cazar, así como es imposible, correr al viento para cazarlo, así es también perseguir las cosas de esta vida para querer encontrar sentido en ellas. No se puede. ¿O sí? ¿O cuántas ya encontraron un sentido, pero que diga, en la sabiduría humana? No, no se puede, hermanas. Entonces, Eclesiastés nos enseñará que todo lo que existe y que todo lo que hacemos importa cuando descubrimos que todo en este mundo es inútil e incapaz de satisfacer al hombre, porque la única fuente de la verdadera satisfacción y felicidad, ¿quién es? Es Dios por medio de su Hijo Jesús. Esa es la única fuente de verdadera satisfacción. Yo no sé si tú lo puedas constatar cómo era tu vida antes y cómo es tu vida después de Cristo, después de conocer a Cristo, vaya. ¿Cómo es? ¿Verdad que sí? Por más difícil que pueda ser nuestra vida en Cristo, nunca va a ser comparada con estar sin Cristo. Somos llamados a poner todo el tiempo nuestra fe y esperanza en Jesús, quien es la verdadera sabiduría que satisface, porque las cosas, la sabiduría y el conocimiento de este mundo no satisfacen ni dan paz verdadera. ¿Sabes lo único que muchas veces dan? Aflicción y frustración. Porque decía el predicador, todo debajo del sol es aflicción, ¿verdad? Aflicción de espíritu, además decía. Pero vamos a seguir aprendiendo, ¿qué les parece? El tema que estaremos abordando hoy es los placeres de la vida. Si tú leíste este tema antes de venir, ¿no te llamó la atención? ¿No dijiste, a ver cómo? ¿Verdad que sí? Porque ¿a quién de nosotras no nos gustan los placeres? Alce la mano a quien no le gusten los placeres. Pues no, ¿verdad? No. Porque nosotras vemos, pensamos o creemos que los placeres dan satisfacción y posiblemente sí, ¿verdad? Todos tratamos de disfrutar la vida lo más que se pueda, ¿sí o no? Gozar de los placeres que este mundo ofrece. ¿A cuántas les gusta viajar? ¿Cuántas quieren salir? Míralas. Sí nos gustan los placeres, ¿verdad? Viajar. Ya te viste en Londres, ¿sí o no? Conocer lugares, comer bien. ¿A cuántas les gusta comer bien? ¿Verdad? Tener dinero, casas, coches, tener variedad de ropa, zapatos. Un guardarropa nuevo no estaría mal, ¿o sí? ¿Verdad que no? Dan ganas, ¿sí o no? Ir al cine, al teatro, a ver un espectáculo, ¿no? Ir a Bellas Artes, a escuchar un buen concierto. Y bueno, ya, ¿para qué las emociono más? Un sinfín de cosas que regularmente todas queremos hacer. Y eso no está mal, porque no, ¿sí? Dios nos permite todas las cosas para que las podamos disfrutar. Dios nos da todas estas cosas para disfrutarlas, de hecho. El problema es que somos personas que vivimos con expectativas erróneas, buscando respuestas y satisfacción en este mundo que realmente está caído, frustrado y vano. Este mundo es caído. Si nos damos cuenta, la mayoría de la gente no busca tener satisfacción en Dios. Eso se nos torna aburrido. ¿Sí o no? Tú dile a los jóvenes, es que mira, ven a conocer a Dios. Ay, ahorita soy joven. Ya cuando, quiero disfrutar la vida. Ya cuando esté viejito, ya lo busco. ¿Y cómo sabes que vas a llegar a esa edad? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que llegaremos? ¿Sí nos damos cuenta? Generalmente la gente busca en el mundo. Lo importante es que nos detengamos a entender las cosas a la luz de la palabra, que hagamos conciencia,
que entendamos que tenemos un creador que nos ha creado, que hay algo más allá de lo que es solamente una satisfacción efímera. Porque de otra manera es imposible encontrar completa satisfacción en este mundo, ¿sí? Porque podemos vivir en este mundo y pasarla muy bien, pero de una manera correcta. Disfrutar de los placeres, pero de una manera correcta. Lo vamos a ir viendo. Ahora, debemos comprender, hermanas, que por esa razón, de la manera como generalmente el mundo ve la vida, es por la que Dios envió a su Hijo Jesús. Dios quiere rescatarnos de nuestra vanidad y llevarnos a Él, quien es la fuente de la verdadera satisfacción y el gozo eterno. ¿Verdad? Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero en la mujer no, ¿verdad? ¿O sí? No. Pues no sé. Dios nos habla a través de su palabra. Fíjate que esta palabra placer del hebreo simja significa eso, placer, alegría, gozo, felicidad. De acuerdo a esto entendemos que solo Jesús puede proveer verdadero placer a través de su perdón por medio de su sacrificio en la cruz. Ese es el verdadero placer, porque ningún placer terrenal tiene la capacidad de proveer satisfacción eterna. O el placer o el viaje te dura hasta que te mueras. ¿Verdad que no? A lo mejor tú vas a un lugar hermoso que tú quieres conocer y a lo mejor a la semana ya te quieres ir de ahí. Ya lo disfrutaste, ya lo viviste, ya lo conociste y dices, no, un mes, ¿qué te gusta? ¿Un mes? Cuando ves que el dinero ya se está agotando. Ay. Y otra, ya quiero mi camita, ¿sí o no? No hay placer que dure eternamente. Por más hermoso, por más sutil que pueda parecer, no hay placer que dure eternamente, pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz puede cambiar todo placer terrenal y este va a ser eterno, ¿ves? Este es eterno y además completa el alma del hombre. Ajá. El problema es cuando nos desviamos en nuestro intento por disfrutar la vida. Ese es el problema. Así que vamos a ver qué nos enseña el predicador sobre esto. Vamos a Eclesiastés capítulo 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Miren, luego dice, mas he aquí esto también era vanidad. En esta enseñanza vamos a resaltar 3 puntos, hermanas. El primer punto, el predicador decide experimentar los placeres. Ahora, acuérdense quién era Salomón. ¿Se acuerdan que ya explicamos en 2 clases anteriores quién era el predicador, por qué se le llama Eclesiastés, por qué se le llama el predicador? ¿Se acuerdan? El predicador decide experimentar los placeres, pero Salomón era un hombre que buscó a Dios y conoció la sabiduría de Dios. Pero ahora, miren, quiere experimentar o decide experimentar los placeres. Eclesiastés decidió tomar otro enfoque para buscarle significado a la vida. A veces el mucho conocimiento también trae fatiga y aflicción de espíritu, ¿no creen? Porque él tenía mucho conocimiento. Él tenía mucha sabiduría y la sabiduría que tenía era de parte de Dios. El problema es que nos desviemos. Ahora, ya lo hemos mencionado muchas veces, no es cómo empecemos, sino cómo vamos a terminar. Porque a veces podemos pensar, eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Eso yo ya. Pero ¿lo aplicamos? ¿Lo vivimos? ¿Lo aplicamos? Eso le pasa. Salomón, un hombre, yo no creo que haya
habido otro hombre con tanta sabiduría como la de Salomón. Sin embargo, miren lo que pasó. Decidió tomar otro enfoque para buscarle significado a la vida. Habló de nuevo consigo mismo sobre hacer algo nuevo, buscando sacarle provecho a su existencia. No, es que yo tengo que, a ver, ¿cómo le hago? Pero vamos a experimentar, ¿no? Cuando él dice a su corazón, te probaré, mira lo que dijo. Le dijo a su corazón, te probaré. Significa que él está haciendo un experimento, un intento por aprender algo de una experiencia personal. O sea, sí, Dios, tú ya me dijiste, tú ya me enseñaste, ya me mostraste, ahora déjame que yo lo vea. Así como, Dios, hazte a un lado, ¿verdad? Así que la palabra placer muestra lo que él quiere experimentar, que no es otra cosa más que los placeres de la vida. A lo mejor se aburrió de tanta tranquilidad. Yo no sé. Como podemos observar, la palabra que se repite en cada versículo de este pasaje es la palabra yo. Porque si ustedes se fijan, él decía yo, y yo hice, y yo. No solo porque se describe a sí mismo, sino porque tiene un alto sentido de búsqueda de placer egoísta. Eclesiastés decide hacer de su felicidad personal el fin principal de su vida. Así como muchos viven hoy, así es como muchos viven hoy. Y es una tentación para todos querer vivir para nosotros mismos y no para Dios. ¿Por qué? Porque en Dios hay leyes, hay reglas a cumplir, ¿sí o no? Y muchas veces no nos gustan las reglas y decimos, bueno, esto así, pero a mí me gusta así. El agüita es mejor tomarla de tiempo, pero a mí me gusta fría, ¿no? Y entonces nos vemos en la posición de que queremos vivir para nosotros mismos y no para Dios. Sin embargo, en este mismo verso 1, el predicador nos dice que su búsqueda falló prontamente como la primera. ¿Te acuerdan la clase pasada? Y si no, la pueden escuchar a través de las redes en YouTube, la pueden escuchar y lleven una relación, hermanas, porque mire, aprendemos mucho de esto. Al igual que la sabiduría, el placer tampoco satisfació su alma. Porque ¿se acuerdan que la sabiduría no le satisfizo? Y buscó, pero terminó como al principio, como el viento entre sus manos. ¿Cómo? Sin nada. Porque termina diciendo en este verso 1, fíjate cómo termina diciendo, he aquí también esto era vanidad. Esas fueron sus palabras. Todo ese placer era vapor, que como querer atrapar el viento, el humo con nuestro puño. ¿Nunca te ha pasado cuando eras niña? Yo me acuerdo que había neblina. ¿Nunca te pasó? Y que tú corrías así como para agarrar. Sí, hasta en las películas pasa. Y es cierto, nosotros queremos atrapar el humo, pero no vamos a poder. Job entendió muy bien esto. ¿Se acuerdan de Job? Todo lo que vivió, todo lo que pasó. Porque él dijo en Job 7:7, mi vida es un suspiro. No lo busques, nada más anótalo. Él dijo, mi vida es un suspiro. Es decir, la vida pasa muy rápido. Es por eso que muchos quieren disfrutar todo lo que puedan. Cuando somos jóvenes nos queremos comer el mundo, ¿sí o no? Porque nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosos y nos sentimos valientes y yo no me canso y yo puedo, ¿sí o no? Yo recuerdo cómo iba, venía así, andaba, estudiaba, trabajaba, tenía 2 trabajos, iba al gimnasio. No le paraba, no paraba. Era impetuosa, de verdad. Pero al pasar de los años nos damos cuenta que nunca va a ser como en la juventud. ¿O sí?
Por eso, jóvenes, a las que estén aquí o a las que nos escuchen, deben saber aprovechar su juventud. Jóvenes, varones, mujeres, deben saber aprovechar su juventud, pero en Cristo, ¿verdad? ¿No te pasó? Yo conocí al Señor en mi juventud, desde mis 22 años, por ahí, 21. Yo conocí al Señor. Y hubo un momento que yo sí le dije, ¿por qué no te conocí antes, Señor? Porque bueno, déjenme decirles que yo conocí al Señor, a mí me compartieron del Evangelio una amiga que yo tuve en la escuela, que después de años la volví a ver y la volví a ver porque se cumplió un propósito, ella me predicó el Evangelio. Y sí, gloria a Dios, porque Dios, ahí no es como nos damos cuenta cómo Dios acomoda, ¿verdad? Porque ya te tienen sus planes. Y entonces yo me acuerdo, y las dos estudiamos la misma carrera y las dos acabamos de terminar la carrera. Y yo me acuerdo que ella me platicó con unas ganas, con un deseo. Yo estaba en mi onda, en los placeres del mundo. Sí, ¿no? En ese momento donde tú quieres comerte el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que ella con ese entusiasmo, ese gozo, yo, órale, qué padre, ¿no? Está chido, ¿no? Y no fue así como que, ay, sí, yo lo abracé, no, porque pues yo seguí viviendo en mis placeres. Hermanas, pasaron 5 años, yo conocía, iba, escuchaba, me predicaban, ella me enseñaba, pero ¿sabe cuánto tiempo pasó para que yo de verdad decidiera por Cristo? 5 años. Desperdicié esos 5 años que ya me habían hablado del Evangelio, que pude haber dejado mi vida completamente rendida a sus pies. Y yo recuerdo que ya cuando yo me entregué completamente a Cristo, yo le dije, ¿por qué no te conocí antes? Pero yo le platico a mi esposo que en donde yo vivía, en la Ciudad de México, había la avenida Circuito Interior, ¿conocen, no? Yo vivía ahí por ahí en una esquina. Y a la vueltita había una tienda. Y en esa tienda regularmente íbamos a comprar los dulcitos, ya saben, ¿no? De niños. Pero yo, cada vez que iba a comprar, yo me quedaba parada fuera de la tienda porque cruzando la calle había un templo cristiano. Pero de esos templos que no se dejan ver por dentro, ¿no? Y entonces yo siempre escuchaba las alabanzas, yo no sabía, no entendía, pero yo las escuchaba y yo me quedaba parada y yo escuchaba. Y yo creo que Dios ya me estaba trayendo, ¿no? Porque yo las escuchaba y yo siempre tenía curiosidad de saber qué hacen, pero como era niña, pues yo me acuerdo que le decía a mi mamá, es que allá mi mamá bien católica, ¿no? Si tú me iba a dejar ir, sí, ándale, mija, vente, vamos a ver. No, entonces, y yo cada vez, hermanas, y volvía. Y otra vez, hubo veces en que me atravesaba y me quedaba afuerita. Había negocios y en los escaloncitos me sentaba y me ponía a escuchar. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso, porque Dios ya te está trayendo. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué no te conocí antes? Y me venían, yo me acuerdo que en aquel entonces me venían a la memoria esos tiempos, ¿no? Donde Dios ya me estaba trayendo. Ahora lo puedo entender más. Pero en nuestro intento por buscar las cosas, pues deseamos más los placeres de la vida, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Pasaron 5 años todavía más, hermanas. Pero yo le doy muchas gracias a Dios porque aquí estamos, ¿no? Generalmente podemos pensar que el placer puede darle propósito y sentido a nuestra vida. Por eso no buscamos a Dios, por eso no nos involucramos. Pero la realidad es que no es así, porque el placer no dura. Resulta ser vano, vacío y pasajero. Eso le pasó al predicador. Cuando se esfumaron los placeres, él se quedó con nada, vacío. ¿Saben, hermanas? La vida es muy corta. No sabemos cuánto tiempo más vamos a durar.
De allí nos podemos tomar para decir, o mucha gente, yo no sé cuánto tiempo más vaya a vivir y mientras me dure, yo quiero disfrutar, ¿sí o no? ¿Y la gente quiere disfrutar? Ay, no. Si un día me voy a morir, ¿sí o no? Hasta luego la gente que le gusta, ahorita vamos para allá, pero le gusta tomar alcohol, que dice, ay, no. Mejor yo me acabo el alcohol, ¿sí o no? Antes, sí. Sí. O sea, hay muchos mitos, hay muchas ideas. Y la gente quiere disfrutar y la gente quiere vivir. Y lo malo es que lo hace en muchos excesos. Porque la gente luego piensa que yo lo puedo controlar. ¿Quién puede controlar? ¿O quién va a controlar a quién? ¿Verdad que no? Pero miren, vivir la vida y tener placeres no está mal. No, no está mal. El problema es de qué manera los vamos a vivir. O de qué manera lo vamos a vivir, ¿cierto? Ese es el detalle, ese es el problema. ¿Sí? Punto número 2. Los placeres que experimentó el predicador. Bueno, en el punto 1 hablamos sobre que él decide experimentar los placeres. Ahora, ¿qué placeres experimentó? Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 2:2. Tiene un poquito calor, ¿verdad? ¿No? ¿También? Vamos a ver los versículos del 2 al 8. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué mi casa, planté mi viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Ay, pobrecito, ¿verdad? Casi no tenía nada. Y aquí no nos dice, en Primera de Reyes nos dice cantidades, ¿verdad? Todo esto quiso experimentar el predicador. Como acabamos de leer, Salomón enumera todos los placeres que probó. Bueno, a lo mejor no todos, o no sé, pero aquí enumera varios placeres. Él comenzó con la risa. ¿Por qué mencionar? ¿Tú te has preguntado? Yo sí me pregunté, ¿por qué la risa? ¿No? Pero fíjate, aquí está hablando de la comedia, el entretenimiento que muchas personas usan para pasar la vida. Fíjense, hermanas, que este libro de Eclesiastés fue escrito más específicamente para los jóvenes, porque es más en la etapa de la juventud donde queremos experimentar todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero no está tampoco muy distante para nosotros, ¿eh? También es de mucha utilidad para nosotros, porque aunque hay unos no tan jóvenes que quieren seguir experimentando, unos no tan jóvenes quieren seguir experimentando. Hoy en día está muy de moda que les llamen los chavorrucos o los sugar daddy, o ¿cómo les dicen? Sugar daddy, les hasta saben, sugar daddy. Y da risa, ¿verdad? Pero hay personas que solo quieren experimentar los placeres de la vida a costa de lo que sea. Y no se detienen ni por un instante a meditar en lo que verdaderamente importa. Les importa verse bien, aunque ya tengan tantas canas, vestidos como jovencitos. Y tener a una ya tienen 70 años y traen una jovencita de 20 o de 18.
y no les importa. Puede ser su nieta, ni siquiera su hija, su nieta, y no les importa. Porque ellos quieren disfrutar de la vida a costa de lo que sea, de quien sea, ¿verdad? De eso nos está hablando el predicador cuando dice: a la risa dije, enloqueces. En palabra de Dios para todos dice: es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. Y aquí en este libro de Eclesiastes encontramos mucho la necedad y la tontería. Ahora, no porque reír sea malo, sino en la manera que lo hagamos. Ese va a ser el problema, ¿sí? Porque nosotros, sonreír es muy diferente a reír, ¿no? O de lo que nos estemos riendo, ¿sí? Muchas personas buscan pasar el rato con ese tipo de risa, sobre todo los jóvenes. ¿Cómo qué les parece? ¿Películas o show de comedias? Videos chistosos de Facebook o de YouTube. Ay, cómo está lleno, plasmado. Ya cualquier youtuber, le decía ayer, no sé si a mi hija o a mí, ay, no, es que ya cualquier youtuber y se quiere hacer famoso. ¿Sabe cómo? A costillas de los demás. Porque tú le das link y like o eso. Y tú le estás abonando a su cuenta, ¿sabes? Y entonces ellos se están llenando a costillas de los demás. Pero el joven que hace, ay, jajaja. ¿Sí o no? Chistes en doble sentido, picantes, o contenido de doble sentido y obscenidades, porque eso es lo que hacen. De eso está plasmado las redes. Pero la gente disfrutando. Sí, porque desde que se inauguró todo eso, la gente no tiene tiempo más que para estar en las redes. ¿Sabes? Y es que ya todo es de esa manera. Ya no puedes ver en un programa de televisión, en el cine o en las diferentes plataformas algo decente. Ya no. Lo que pasan generalmente es vulgar porque es lo que llama más la atención de la gente. Por eso este mundo está caído, ¿verdad? Mientras más vulgar, más obsceno seas, más ganas, ¿no? También es muy común que personas hacen bromas sobre algo o alguien para reírse y divertirse a costa de otra persona. Tal vez de defectos físicos, tal vez de situaciones, de problemas que pueda tener una persona. De eso también hacen mofa. Y eso es una total falta de sabiduría, pero la gente se ríe. Entonces, el predicador se da cuenta que esta es una risa necia, perversa e inmoral. Es necedad, porque proviene de burlarse de otros por sentimientos de superioridad o altanería. Estaba escuchando la enseñanza que dio nuestro pastor Chuy apenas y decía que en un funeral había unos jovencitos que se estaban riendo porque estaban haciendo chistes y que él le daban ganas de pararse y decirles, pero como no eran de la congregación no lo hizo, porque la palabra también nos dice que no contendamos con el necio, porque es peor. Pero sí es cierto, porque un funeral debemos de, o sea, no es que vamos a estar a lo mejor sufrientes, pero debemos de respetar a los que están pasando el duelo. ¿Y por qué se van a estar haciendo chistes y mofas y reírse? ¿No? Fíjate qué tremendo es esto. A veces nosotros no le damos tanta importancia a cosas que son importantes. Son risas deshonestas, sarcásticas y crueles muchas veces lo que se hace, sobre todo a través de las plataformas, que pueden afectar de verdad la estabilidad de una persona. No sabemos a qué grado. Hoy en día le llaman bullying.
Y ese bullying los mata. Como lo que pasó no hace mucho con un joven en una escuela que lo fastidiaban, le hacían bullying. Y en su taller, bueno, es que no sé si fue propiciado, dicen finalmente que no, pero al parecer sí fue propiciado, que lo quemaron con los productos del taller. ¿Con qué? Perdón. Ajá, gasolina. Te iba a decir ácido, pero no, sí fue gasolina. O sea, lo que empieza como un juego, como una burla, puede tener graves resultados. Pero eso está de moda. Eso está de moda y todavía hasta lo graban, ¿no? Ahora, veamos que no no toda risa es así. No. Hay una risa alegre que glorifica a Dios. Ajá. Para honrar a Dios debemos preguntarnos si nuestra risa se regocija en su bondad o a costillas de los demás. Debemos preguntarnos. El predicador se percató que la risa es un placer inútil para tratar de comprender el significado y el sentido de nuestra existencia. Sí, porque mucha gente lo hace para pasar el tiempo o para matar los problemas o para dejar atrás lo que le está... Ay, no quiero saber nada y mira, vámonos a reír con esto. Es tremendo. Y yo creo que como mujeres debemos tener cuidado en el tono y forma de nuestra risa también. Porque debemos reír fuerte si es necesario, pero no debe de ser escandalosamente. Mucha gente lo hace así para llamar la atención, pero nosotras no estamos para llamar la atención de nadie. Estamos para agradar a Dios. Y siempre es mejor que nuestras expresiones sean suaves, equilibradas y modestas. ¿Verdad? Ajá, porque nosotros estamos para agradar a Dios y es en lo que nosotros debemos enfocarnos. En el verso 3 el predicador dice que propuso agasajarse con vino, fíjate. Así que otro placer que probó fue el alcohol. Es como querer disfrutar la vida o escapar de los problemas con el alcohol, porque muchos que son alcohólicos lo hacen por eso, por escapar de los problemas. Dicen que es porque están disfrutando, pero muchas veces lo hacen por escapar de los problemas, porque no quieren compromisos, responsabilidades. Pero ¿por qué le dejas compromisos y responsabilidades a otros? Qué chiste, ¿no? El predicador encontró un buen compañero para la risa, ¿saben cuál? El vino. El vino. Él está agasajando su cuerpo con alcohol hasta entregarse al pecado. Al mismo tiempo está explorando si el hombre puede encontrar algún bien en eso, considerando que la vida es corta. La realidad es que buscó un deleite egoísta. De igual manera, muchas personas abusan del alcohol en el día de hoy hasta caer en tonterías, en inmoralidad sexual, en violencia o placer egoísta bajo una supuesta alegría. Así muchos le quitan la esposa al compadre. Es muy común, ¿verdad? Ay, es que como estaba alegre, comadre. ¿No? O sea, sí se pueden reír, ¿eh? No crean que no. O sea, hay que entender, ¿no? Hay que entender cuándo, cómo y de qué manera lo debemos hacer. El propio Salomón en Proverbios 21, dijo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ello yerra no es sabio. El problema es que lo quiso experimentar. Qué tremendo, ¿no?
Eclesiastés es un libro que habla sobre la brevedad de la vida y lo vamos a ver. Como les mencionaba anteriormente, muchos dicen que la vida es corta y hay que vivirla. Por esa razón, la gente busca el placer en el vino o en el alcohol. Cierto filósofo dijo: comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Esa frase es muy común hoy en día. Pero los filósofos, además de ser ateos, no tienen nada de sabiduría, ¿sabes? Mira lo que dijo Santiago en el capítulo 4, verso 14. En palabra de Dios para todos te lo voy a leer. Dice: ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Porque ustedes son como vapor, fíjate, como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Un paralelo a lo que estamos viendo de Eclesiastés, ¿no? Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿o alguien ya sabe? Aunque te detecten una enfermedad de muerte, ¿tú sabes que cuánto tiempo? ¿O los médicos están seguros del día de... ¿Verdad que no? Nosotros no sabemos. Salomón se entregó a este placer desmedido. Terminó igual que como comenzó, vacío. Porque los placeres no dan la verdadera paz y felicidad. Eso es efímero. Solo son por un momento. Después la gente vuelve al mismo estado en el que se encontraba. ¿Sí? Mucha gente está triste, está pasando por una separación, un divorcio, está triste. ¿Sabes qué? Ya se acabó, vámonos a la fiesta. Se van a la fiesta, se van a tomar, a perderse en los placeres, y cuando regresan a casa y vuelven a ¿cómo sigue siendo su vida? Igual. Sí, o peor, porque tienen una tremenda cruda, un dolor de cabeza, ¿sí? Que no pueden, Porque los placeres no dan la paz y la felicidad, ¿verdad? En los versos del 4 al 6, Eclesiastés narra cómo buscó satisfacción convirtiéndose en un arquitecto y un experto en la producción de vino, porque dice que plantó viñas. Vamos a plantar, vamos a producir, ¿sí o no? También se involucró en la plantación de flores y árboles frutales. ¿Se acuerdan que razonó en los árboles, en las plantas? Y dice que tuvo que construir grandes estanques de agua para regar, pues sí, para regar sus bosques, sus viñas. Solo Salomón podía lograr proyectos tan grandes porque era muy rico, ¿verdad? Él vivía a lo grande en su propio jardín privado, experimentando el placer de las posesiones materiales. Debido al gran alcance de sus proyectos de construcción y el tamaño de su propiedad, Salomón necesitaba bastante mano de obra para el mantenimiento diario, ¿sí o no? Por eso dice que tuvo que comprar muchos esclavos y esclavas. Y esos tuvieron hijos que también le pertenecieron a él. Ahora que también para alimentarlos a todos tuvo que criar rebaños de ganado y rebaños de ovejas y cabras en toda su finca. Primera de Reyes, les digo que nos habla de esto. Te voy a leer un pasaje. Nos habla de todo el alcance de su provisión. En Primera de Reyes 4, 22 y 23 dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, me imagino, sin contar. Pero fíjate lo que dice: su provisión para cada día. Oh, qué tremendo. Qué tremendo, hermanas, ¿no? Dices tú, con 1 kilo de carne ya estoy bien satisfecha, ¿no? En la comida familiar. Ya es una bendición, ¿sí o no? Pero imagínate toda esta provisión. También
Hubo mucho placer en la comida, ¿no? Comía mucho. Bueno, tenía mucha gente a quien alimentar, pero ¿será como todo eso para cuánta gente? Hasta hay que disfrutar la comida, pero hasta en eso hay que tener cuidado. Hay que saber comer, ¿no? Porque también eso nos puede traer aflicción de estómago. No va a ser de espíritu, va a ser de estómago. Sí, es importante que cuidemos todo, también lo que comemos, porque debemos estar sanas, ¿sí? Saber comer en nuestros horarios. Todo eso es importante, hermanas. ¿Y saben por qué? Porque también eso nos va a dar calidad de vida. Ajá, yo no sé cómo quieras llegar. Toda chancosa, viejita, ¿no? Ya ni poder caminar, pues sí, por el ácido úrico tan alto de tanta carne, mira, Salomón aquí, ¿no? El predicador también acumuló mucho dinero. Sus tesoros provenían de impuestos de sus súbditos y de otros reinos. O sea, no se conformaba con todo lo que tenía, sino venga para acá, ¿no? Y mira, con esos dineros contrató cantantes para amenizar sus fiestas o banquetes. Porque seguro que para todo hacía banquete. Pues ¿quién se lo impedía? Pues si tenía, ¿no? A ver, ven, vamos a hacer banquete, por lo que fuera. A través de la música de esos cantores, el predicador buscaba placer y satisfacción también. Porque dice que tuvo muchos cantores y cantoras, ¿se acuerdan? Salomón también quiso experimentar placer a través del sexo. Tuvo un harén de concubinas para gozar de este placer sexual dado a los hombres y mujeres. Su experiencia en ese placer fue extremadamente, pero extremadamente absurdo. Ya lo leíamos, ¿se acuerdan? En Primera de Reyes 11:3, pero te lo voy a leer. Dice, aquí nos da los números exactos. Dice que tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. Dime tú si o no tuvo un harén. Dime tú si o no. 1000 mujeres. Tantas parejas sexuales de las que nadie podría imaginar. Ahora, ¿eso qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso pervierte el alma y trae aflicción de espíritu. Lo peor, bueno, esto se los voy a añadir. Eran mujeres paganas. ¿Qué le transmitían? Su paganismo. Porque cuando tú te unes a una pareja, ¿qué nos hacemos? Uno, un mismo espíritu. Eso fue lo que, bueno, ahora se dan cuenta por qué hizo lo que hizo. ¿Se dan cuenta? A mí me gusta mucho esta parte de Proverbios 31 donde la mamá de Lemuel le habla al rey Lemuel. Le enseña a su hijo con sabiduría. Te voy a leer unos pasajes rápidamente. Le dice en el verso 3 de Proverbios 31, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¿Para quién es el vino? Para los de amargado ánimo, para los desfallecidos. Qué tremendo, ¿no? O sea que para los hijos de Dios no puede ser, ¿o sí? No. Aquí le está hablando
una mujer sabia a su hijo. Qué importante es que como mamás les enseñemos a nuestros hijos. Ajá. Les voy a pasar una enseñanza, creo que ya la pasaron por ahí, pero se las voy a pasar específicamente al grupo de mujeres, donde habla del noviazgo de los hijos y los padres. ¿Sí? Y algo muy importante que decía el pastor es, cuando te venga tu hijo, tu hija, ay, oye mamá, es que me gusta, o es que, ¿cómo ves? Ajá, a ver, dile primero, te quiero enseñar. Ya te vas a casar. Viene tu hija de 16 años, ¿no? Ay, mami, es que fíjate que me gusta un niño, ¿no? Ándale, pues. Ok, ok. Entonces ya te vas a casar. Ay, no, mami, no, sí, ¿no? Lo primero que te van a decir que no. Ah, bueno, mi niña, bueno, pues entonces fíjate que para que a ti te pueda empezar a gustar un niño, primero que nada, pues tienes que madurar, mi niña, ¿no? ¿Ya sabes lavar los trastes? ¿Ya sabes cocinar? ¿Ya eres independiente? ¿Ya te vales por ti misma? ¿O tú, varoncito, ya eres hombre? ¿Ya sabes trabajar? ¿Ya sabes mantener? ¿Ya sabes sustentar? Y 2, el noviazgo es para el matrimonio. Así que tienes 16 añitos, ¿ya te vas a preparar para casarte a los 17? Ay, no, hay que ser claros. Hay que ser claros. Ajá. Porque un niño o una niña de 16, 17, 18, 20, ay, yo digo que todavía no está como para esos trotes, ¿o sí? Primero estúdiele, mija. Las mujeres como el vino tarde que temprano destruyen y traen aflicción. Eso le dice la madre a Lemuel. Muchos hombres pueden pensar que tienen más mujeres porque que tener más mujeres les da hombría. Ándele, mi hijo, para que sea hombre. Ay. ¿Sí o no? Ah, en los ranchos es muy común. Y que es un placer que todos se deben dar. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que tú todavía no tienes relaciones sexuales y ya tienes 17 años? ¿Cómo crees? No sabes vivir la vida. A ver, espérate, mira. No te cases, primero conócelo. Y ya sabrás si te gusta, pues entonces sí te casas. O sea, ve, esa es la mentalidad del joven de hoy, ¿verdad? Pero de ninguna manera es así, ¿o sí? El resultado es devastador. Destruye y trae aflicción, no solo a quien lo practica, sino a todos los que están a su alrededor. ¿Sí? Porque de todos estos placeres, ¿a qué nos llevan, queridas hermanas? Sí, al pecado, por supuesto, pero además a vivir en vanidad. Y la vanidad es algo vano y superficial. El dinero y los placeres se acaban, ¿o sí? ¿O no? Bueno, ¿o no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Entonces, algo que debemos buscar es la sabiduría. ¿Cómo? A través de su palabra. A lo mejor no eres de andar con hombres, ahora hablándonos a las mujeres, ¿verdad? A lo mejor no eres de andar con hombres, de beber vino. No creo que puedas tener un harén de 1000, ¿verdad? Yo no creo. Pero puede haber otros placeres que te estén desviando. ¿Sí? Como el afán, como el acumular bienes, como el querer tener dinero. O a lo mejor te gusta comer mucho. O ser muy egocéntrica y vanidosa. El hacer mucho ejercicio.
y querer estar en forma. Y eso no está mal, ¿eh? A ver, espérenme. Yo no estoy diciendo que está mal, porque además a veces también es muy bueno para la salud, ¿verdad? Bueno, el hacer ejercicio, no comer mucho. Pero fíjate que yo he visto que a la gente que va a un gimnasio cada vez quiere estar mejor y se empieza a obsesionar y se empieza... Y conozco yo mujeres cristianas, y querer estar en forma. Y ya nada más bajan 1 kilo y ya se sienten que puede traer el pantalón leggings bien apretado. Ay, ¿en serio? Porque te da vanidad. Hermanas, tarde que temprano todo esto son placeres que se esfuman como el viento. ¿Sí? Tarde que temprano vamos a envejecer. Pero felices, ¿no? Y no vamos a estar igual que cuando jovencitas. No, por más que nos pongamos las cremas, usted sabe, ¿no? No, tarde que temprano vamos a envejecer, pero lo podemos hacer con sabiduría, ¿verdad? Podemos seguir siendo bellas, ¿sí o no? Porque la verdadera belleza radica de dentro hacia afuera, ¿verdad que sí? Pero de todas maneras tu piel se va a arrugar. Nada va a ser igual. Todo es temporal. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado o nunca le has dicho a tus hijas, como me ves, te verás? ¿Verdad? Como te ves, me vi. Hasta mejor, ¿no? Ay. No, no es cierto. Pero sí, todo es temporal. Es bonito, ¿no? Es bonito ser una talla 5. Yo lo fui mucho tiempo ya, ¿no? Pero ya no, ya sé que ya no. Por más, ¿no? Entonces hay que ser también, hay que entender, ¿no? Hay que estar conscientes. O sea, ya no me interesa tener una talla, ¿no? Además, pues ya tenemos a nuestro varón, ¿no? ¿Qué? No, sí nos tenemos que cuidar, o sea, es una realidad, hay que cuidarse por salud, pero eso es muy diferente a hacerlo por vanidad. Es muy diferente, porque todo es temporal, ¿sí? Pero también puede traer aflicción de espíritu, porque cargar mucho duele, ¿no? Ay. También trae aflicción. Así que, punto número 3, reflexión personal del predicador. Después de su experiencia reflexionó. Bueno, lo importante es que reflexionó, ¿no? En Eclesiastés 2:9 dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Ah, qué bueno. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Razonó. Todo fue un placer absurdo. ¿A quién no le gustaría experimentar y tener un poquito de lo que tuvo Salomón? Ay, no os hagáis. Yo creo que a todas, nomás a ellas. A todas. ¿Cómo no? En algún momento sí. O sea, sí. Seguro que a muchas o a todas. Porque el hombre siempre se enfoca más en sus deseos. La verdad. En los versos del 9 al 10 el predicador resumió su experimento con el placer. La Biblia advierte en contra de esas cosas. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:16. Anótale, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. El salmista puso atención a esta advertencia también. Salmos 119:37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Si a alguien nos cuesta trabajo, dile: aparta mis ojos de la vanidad. ¿Sí? Es que sí, miren hermanas, somos mujeres y como mujeres es algo muy común. ¿Sí? Ay, mira qué bonito vestido, pero a mí se me vería mejor. Ay, sí. ¿No? Queridas mujeres, día a día estamos expuestas a los placeres de esta vida. Día a día, no digamos que no, porque así va a ser. Y nos quieren dominar. ¿Sí o no? Tú sabes que no puedes comer el pancito porque te está dañando y lo ves en la mesa y dices: ay, Señor, quítame esta tentación. Pero sí, ¿no? Digo, estoy hablando de algo muy simple porque hay muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor te cuesta trabajo no mirar a los hombres. Yo no sé, ¿eh? Pero puede pasar. Y fíjate, ¿por qué? Porque Salomón, siendo un hombre muy sabio, desobedeció las advertencias de Dios por completo, con toda su sabiduría. Alguien que estaba con Dios y le servía, hermanas, es que lo más tremendo, se apartó por completo y decidió por los placeres. Por eso no podemos decir nadie que no, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque somos los más susceptibles de caer. Cada vez que observa algo que él quería, ¿qué hacía? Lo agarraba, pues como yo puedo, ¿no? Yo puedo, ¿no? Ha habido ocasiones, ha habido personas que teniendo dinero dicen: véndeme esto. Y dices: no, pues es mío, yo no lo vendo. No, pero yo lo quiero, véndemelo. Te voy a dar más por eso. No, pero no lo vendo. Que me lo vendas. O sea, porque el poder, por la vanidad, por... Eso Salomón, lo que quería lo tomaba. Cada vez que era tentado a disfrutar de un placer carnal lo hacía. Yo no sé si alguna de esas mujeres ya había tenido esposo. Yo no lo sé. ¿Verdad? Cada vez que era tentado lo llevaba a cabo. No había nada que se negara a disfrutar. Él pensaba que se merecía esas cosas, que eran la recompensa de su esfuerzo. Y mucha gente eso piensa: yo trabajé mucho, yo me quemé las pestañas, yo hice, yo deshice. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues es mi esfuerzo, ¿no? ¿Me lo merezco? Ay, cada vez que me dan ganas de dormir. Tengamos cuidado cuando pensemos que nos merecemos todo o que no nos podemos dar ciertos permisos, creyendo que lo merecemos. Él estaba viviendo al estilo de la vida de los ricos y de los insensatos, pero él dice que su sabiduría permaneció con él. Fíjate qué contraste. Yo puedo hacer, yo puedo deshacer, yo puedo experimentar, yo puedo vivir. Pero la sabiduría está conmigo. Bueno, pero qué sabiduría, ya no era la de Dios, ya no era la divina. Sabios en su propia opinión, porque no es sabiduría que lleva al temor a Dios, es inteligencia humana que le ayudó a permanecer en su experimento, probando su corazón para saber si el placer le mostraba el significado de la vida. Muchos tientan a Dios como Salomón, creyendo ser mejores que Dios, pero ¿quién le puede ganar a Dios, hermanas? Hasta hoy yo no he visto a alguien que le ha ganado a Dios. ¿No? O muchos piensan: ay, pero ¿qué tanto es tantito?
Porque muchos también quieren acomodar la palabra a su conveniencia y empiezan a darse ciertos permisos, como tomar una copita de vino por su estómago y sus constantes enfermedades. Pero como no son el apóstol Pablo ni Timoteo, terminan haciéndose alcohólicos. ¿Sí o no? Entonces no podemos jugar con eso, pensar que tú lo puedes controlar. Sea el alcohol o el placer que sea, nosotros no lo podemos controlar. Solamente Cristo que puede vivir en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Nosotros mismos sabemos la respuesta. ¿Qué sucede con las personas que buscan cualquier placer como su principal objetivo y pasión en la vida? Estamos viviendo en los tiempos que Pablo le escribió a Timoteo, cuando los seres humanos serían traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que Dios. Esto está en 2 de Timoteo 3:4. Dijo el Señor, y llegarán los tiempos. Al final de su búsqueda, Eclesiastés nos dice cuál fue la respuesta de su experiencia. Vamos a ver el verso 11, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. ¿Te acuerdas que esta frase aflicción de espíritu también se traduce como correr tras el viento? No se les va a olvidar esto, ¿verdad? No había provecho alguno debajo del sol. Él llega a la misma conclusión que antes. Incluso después de experimentar todo el placer que podía permitirse, aún después de eso no había ganado nada en la vida. Encontró que nada valía la pena, que no tenía sentido. Tiempo, energías y dinero desperdiciados. ¿Sí o no? La gente trabaja toda la semana, toda la quincena para irse a tomar. Pero además, ¿no le llevan el gasto a la esposita y a los hijitos? No tienen ni para comprarle un dulce. Pero se lo pueden beber todo, porque ellos lo trabajaron. Qué tremendo, ¿no? Todo es una ilusión y es un afán. Nada que ganar ni sacar provecho bajo el sol. Nada. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Toda la semana te tienes que levantar de madrugada, vete a trabajar, échale ganas, esfuérzate, esto, lo otro. Pero el viernes saliendo, ahora sí, compadre, vámonos. ¡Qué provecho! Y vuelve el estado peor, porque el domingo que te das cuenta que ya te tienes que recuperar, porque el lunes trabajas, ya estás con dolor de cabeza, con dolores estomacales y sin dinero. Y problemas con la esposa, con los hijos, qué sé yo. Qué tremendo, ¿no? Pero la gente piensa que es sabia, inteligente y que tiene que tener placeres. Nada que ganar ni sacar provecho debajo del sol. ¿Saben, hermanas? Aunque quieras exprimir todo el placer que puedas, aún así no hay ninguna ganancia. Ningún provecho en lo absoluto de todo lo que se hace en este mundo bajo el sol, porque todo es una ilusión. Solo Jesús puede cambiar esa realidad. Y cuando Jesús la cambia, eso trae el mayor de los placeres para el pecador cuando ha sido librado del sufrimiento eterno. ¿Qué otro placer puede haber mejor que ser librado del pecado y de la muerte? Ningún placer le espera a un pecador que muera sin haber depositado su confianza en Jesús, en fe y arrepentimiento de sus pecados, porque debemos reconocer cuando hemos sido pecadores y arrepentirnos. Todo placer experimentado en este mundo que no proviene de una reconciliación con Dios es un placer vano, inútil y vacío.
¿Qué podemos entender de esto? Ya voy para el final. Mientras los hombres se han entregado a buscar la felicidad a través de los placeres buenos y malos, fíjate que Jesús se negó a sí mismo, renunciando a cualquier deleite y a la buena vida de este mundo. La palabra de Dios dice que Él no tuvo ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Y hay quien pueda decir, bueno, Él. Ay. Pero qué tremendo, ¿no? Que no podamos entender y reconocer el sacrificio. Su renuncia a los placeres humanos se demuestra en su vida de sufrimiento y humillación y su muerte final en la cruz, donde llevó el dolor, la angustia, la pena, la vergüenza y aún el abandono de Dios. Porque se acuerdan que le dijo, si es posible pase de mí esta copa, y Dios no hizo nada. Él tenía que pasar ese proceso, pero fue por perdón de nuestros pecados, por amor a nosotros. Él abandonó los placeres de este mundo para cargar los pecados por nuestros placeres. Mi hijo, mi hija ya tuvo muchos placeres. Yo me doy para que pueda ser perdonado. Porque Él lo hizo para otorgar perdón desde la cruz a pecadores arrepentidos de una vida llena de deleite, de vanidad y de vacío. Porque ¿cómo estábamos tú y yo antes de Cristo? Antes de venir a Cristo, ¿cómo estábamos? Te vuelvo a repetir, a lo mejor no eras de tomar alcohol, de tener hombres, pero ¿qué tal la vanidad? ¿Sí? O qué sé yo, tantas cosas, cada quien sabemos, ¿no? Entonces, lo hizo, ¿sabes por qué lo hizo? Por amor, para salvarnos de la condenación. ¿Y sabes también de qué? De nosotros mismos. Porque nosotros mismos, por nosotros mismos no podemos. No podemos. Pedro dijo acerca de Cristo en 1 de Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Amén. Aunque no lo vemos, pero sabemos que Él está. Es Jesús quien trae el verdadero placer para la vida del hombre pecador cuando lo salva de la ira de Dios. Porque el que no recibe la salvación ni quiere la salvación de Dios, ¿qué es lo que pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Jesús nos salva de ese placer y nos libra de la ira de Dios. Jesús es el gozo inefable, hermanas, indescriptible, glorioso, el placer supremo para todo aquel que cree. Pero debemos de abandonar los deleites, placeres y vacíos inútiles de esta vida. Esas son maravillosas noticias, ¿no crees? Las buenas noticias son el evangelio de la gracia de Dios para nosotros, ¿verdad? Aún mis hermanas que nos visitan, yo no sé si han conocido, las que tienen poco de venir también, yo no sé si han conocido antes o han escuchado de Cristo, pero Dios quiere rescatar su vida del pecado y de la muerte, porque nosotros podemos pensar que estamos viviendo bien, que no tenemos pecados, dificultades o problemas, pero hemos visto a través de su palabra que efectivamente sí los tenemos, pero que Cristo nos quiere dar vida y vida eterna. Amén. ¿Saben cuál es el detalle? Que no todos están dispuestos a dejar los placeres y la vanagloria de este mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios vino por pecadores, de los cuales tú y yo fuimos los primeros, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto? Disfrutando de los placeres que Dios creó para ti, pero con responsabilidad, obediencia y fe.
Sí, porque como les decía, podemos sonreír y alegrarnos en todo tiempo, pero ¿de qué? De la bondad de Dios. Nuestras sonrisas no deben de ser a expensas de otros, o por escuchar o ver obscenidades o cosas en doble sentido, sino por experimentar la bondad de Dios. Dios no está peleado en que tengas bienes tampoco. No. Pero si tienes bienes, casa, carro, dinero, propiedades, trabajo, lo que tengas, negocios, úsalo para glorificar a Dios, también sirviendo a tus hermanos con los que Dios ha puesto. Ya hemos aprendido mucho de esto y Dios nos enseña para qué es todo lo que Él nos da. Porque también debemos de ser generosos y hospitalarios. ¿Te acuerdas de Lidia? Dios nos pone los ejemplos, ¿verdad? Dios nos dio el sexo para disfrutarlo. ¿Cuántas saben? Solo si eres casada. ¿Sí? Dios lo creó para ti, para la mujer casada, para el hombre casado. Pero si no eres casado, te tienes que esperar a casarte. Porque Dios creó el sexo, pero para cuando te cases. De otra manera se llama fornicación, se llama adulterio y es pecado. ¿Sí? Recuerda, no busques tu identidad, valor, sentido, significado, propósito en ninguno de estos placeres. Hacer eso es vanidad, es inútil, lo haces. ¿Sabes que también lo haces tus dioses? Porque deshonramos a Dios de esa manera. Arrepintámonos si lo hemos hecho, hermanas. Si has buscado tu identidad y satisfacción en estos placeres y por eso has terminado vacío, frustrado y afligido al final de todo, pues necesitas reconvenir en tus caminos y buscar a Cristo. Mira a Cristo y no te olvides jamás de lo que Él ha hecho, porque por su angustia, dolor y sufrimiento Él ganó para ti el placer de tu perdón y tu libertad para siempre. Ese es el placer en Cristo, el que Él perdonó tus pecados y Él quiere darte una vida eterna y te llamó por nombre. Amén. Híjoles, que eso es tremendo y es lo que debemos valorar. Porque yo creo que si estamos aquí es porque somos mujeres que queremos tener una vida plena, ¿sí o no? Pero en Cristo. Termino. Si estamos conscientes que los placeres y la felicidad de este mundo no tienen la capacidad de darle sentido y significado a la vida del hombre, ni ser de provecho para su alma, entonces viviremos agradecidos y satisfechos por lo que Jesús ha logrado por nosotros y por lo que Él ha hecho de nuestras vidas. El gozo será lo que nos distinga, no importando la situación en la que estemos, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que tú vas a un lugar y todo el mundo está, y tú sonriente y así como que en el trabajo, ¿no? Y todos bien enojados, apresurados, y tú bien sonriente y así como, ¿y tú qué traes? No, pues yo tengo el gozo de mi Señor, ¿no? Ay, sí tengo mucho trabajo, sí tengo muchas cosas que hacer, pero nada me roba mi gozo. Y la gente se da cuenta. Y si así vivimos, entonces, ¿sabes qué vamos a poder hacer? Anunciar a otros quién es su verdadero placer para que crean en Él y se arrepientan de sus pecados. Fíjate, con esto voy a terminar. Eclesiastés mismo al final de su libro le hace una recomendación a los jóvenes, principalmente, pero también a nosotros. En Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas: no tengo en ellos contentamiento. Así que debemos acordarnos de nuestro Creador. Todavía estamos a tiempo, ¿no? No importa la edad que tengamos. ¿Para qué esperarnos a saber
O cuando tengamos 80 años para arrepentirnos. ¿Para qué? ¿Tú sabes si vas a llegar a esa edad? ¿Tú sabes si vas a tener tiempo de arrepentirte? Por eso Dios nos pone en el momento lo que debemos hacer. Y bueno, pues entender que debemos disfrutar los placeres de esta vida, pero de una manera correcta, con responsabilidad. ¿Cómo ven, hermanas? Oramos a Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y a mí me gustaría, bueno, que suban a entonar. Yo creo que tu gracia me basta, está bien. Primero vamos a orar. Y después, ¿qué les parece si adoramos a Dios? Ajá. Que suban los de la alabanza. Porque siempre es muy bueno que oremos, que reconozcamos, que nos arrepintamos, pero después adoremos a Dios. ¿Cómo ven? Así que vamos a orar. Vamos a darle, bueno, yo no sé si tú tengas que pedirle perdón al Señor, si tú tengas que reconocer, si tú quieras cambiar esos deleites, esos placeres, o lo que sea, no sé. Pero Dios sí quiere cambiar nuestra vida, amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo, por tu palabra, porque tú nos enseñas a través de ella, para poder hacer conforme a tu voluntad, Señor. Hemos entendido lo que el predicador nos enseña acerca de los placeres, de cómo él pudo vivir todos esos placeres, pero cómo también se dio cuenta que al final de los tiempos todo era lo mismo. Era nada, porque cuando vivimos esta vida sin ti, todo es efímero y puede traer aflicción al corazón. Así que en esta hora sí hemos de arrepentirnos de algún pecado o de algunos pecados, aún sea por vanidad o por lo que sea, Señor. Yo te pido que pongas en el corazón de cada una de nosotras ese arrepentimiento, Padre, porque tú quieres bendecirnos para vida eterna. Sí, oh Dios. A lo mejor nos hemos burlado de alguien, a lo mejor hemos hecho mofa y nos hemos reído a costas de otras personas. Y no habíamos entendido que eso es algo que a Dios desagrada. Señor, que podamos reconvenir en todos los caminos y entender cuáles son tus propósitos para esta vida, Padre. Gracias te doy por tu Espíritu Santo. Ministra nuestro corazón en esta hora, Dios, en donde podemos entender lo que verdaderamente importa. Porque tu palabra dice que tú has venido para traer salvación y vida eterna a todos los pecadores. Es importante entenderlo y vivirlo, Señor, para poder vivir una vida plena en esta tierra debajo del sol que tú nos permitas vivir. Y yo creo que nos estás dando la oportunidad de reconvenir en nuestros caminos. Sí, oh Dios. Sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo, y que no corramos tras el viento, porque eso es vano y es nada y solamente trae aflicción al corazón. Señor, si alguien ha vivido aflicción de espíritu a causa de los placeres y los pecados de este mundo, yo te pido que tú tomes en tus manos su vida y perdones. Pero como tu palabra enseña, que decidamos arrepentirnos, Padre, y entonces tú sanarás nuestra tierra. Gracias, Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor.